a escuchar algo que no es música. Viajamos hasta Venezuela con Noel Alejandro Leal, que seguro que hoy va a tener para nosotros muchísima información. Muy buenas madrugadas, Noel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan. Qué bueno podernos encontrar de Muy nuevo. buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está Venezuela ahora? Están sin presidente, ¿no? Se fue nomás a México. Ay, tú sí dices palabras bonitas y esperanzadoras. Ojalá. Mira, Venezuela está enfrentando hoy, quizás se va a dormir esta noche con dentro de todo el desastre, se va a dormir esta noche como con una sonrisa de satisfacción por un mensaje que ayudó a poner hoy en el tapete la fracción del PAN, del Partido de Acción Nacional Mexicano, y también la gente en la calle. Pero es muy significativo lo que hizo el PAN en la toma de posesión de López Obrador. La pancarta que colocaron muy claro sobre eso y esa cosa impresionante que fue cuando López Obrador agradece la presencia de quien no estaba allí, de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no asistió a la toma de posesión institucional a nivel de Congreso. Y al decir su nombre, por supuesto había una gran cantidad de gente pagada por el gobierno que se levanta a aplaudir conscientes de lo que iba a suceder del otro lado, pero no esperaban una respuesta de ese tamaño. No esperaban que hubiese esa fuerza para acusar a Maduro, en este caso con el título de dictador. Lástima que no es el de tirano, que es el que le cuadra, de cabeza de una tiranía comunista como la que estamos viviendo, pero sin duda es un hito. No creo que haya algún tipo de referente histórico en el mundo similar a lo que vimos hoy en la toma de posesión de un presidente. Es una cosa realmente impresionante. Eso sin contar con las múltiples protestas a nivel de calle, hasta la llegada a Palacio de Gobierno, donde iba a tener el almuerzo privado, nada más de las altas personalidades invitadas a la toma de posesión. También fue recibido allí con salvajes abucheos, indicando, más allá de la condición de tirano o dictador, una gran cantidad de epítetos los cuales se quedan cortos para la cantidad de cosas que hoy simboliza Nicolás Maduro, que hoy simboliza el proceso socialista. Entonces hoy Venezuela se fue a la cama como una pequeña sonrisa en ese sentido, ¿no? Pero también se va envuelta en un desastre, y en un desastre cada vez más acelerado en lo que es la hiperinflación, que es una de las cosas que más tiene que golpearnos frente al hecho de la realidad. Aquí voy con uno de esos números que le gusta al profe para poder asombrarnos con respecto a la realidad. En agosto cuando hizo este proceso de reconversión y se le eliminaron 5 ceros al bolívar y se generó más un proceso de devaluación y la hiperinflación, perdón, la hiperinflación se hizo sentir con más fuerza, al generar aquel nuevo salario que era exorbitante para aquel momento, Nicolás Maduro llevó el salario mínimo a un promedio de $30 al mes. Ese era el inmenso, gran salario. Después dado el desfase económico que estábamos viviendo, se tomó en algún momento como un salario muy alto. Por supuesto, eso era una fantasía dentro del proceso económico que se estaba viviendo. El asunto es que estamos hablando de agosto. Hace 2 semanas hablábamos de que ese salario mínimo, debido a la hiperinflación y a la devaluación constante de la moneda, ya estaba significando un promedio de menos de $10 al mes. Hace 2 semanas hablábamos de eso. Nicolás Maduro decretó esta semana un nuevo aumento de salario. Un aumento de salario que llevó de 1.800 bolívares a 5.400 bolívares el salario mínimo. Es decir, al cambio de hoy, estamos hablando de los $10 que hablábamos la semana pasada. Eso es el gran aumento de salario de los $30 supuestos en agosto. La ¿Cuánto es? hecatombe. Disculpa, ¿me podías repetir cuánto se ganaba y cuánto se gana?
Bueno, se ganaba, del salario mínimo de agosto eran 1.800. 1.800 en el momento que se impuso, eran un promedio de $30 a cambio, al cambio de la calle. Y hoy, con el salario de 5.400, con un aumento de ese tamaño, de 1.800 a 5.400, estamos hablando que se llega a unos $10. Porque la realidad de los 1.800 hoy es que son $3.50. Con eso es lo que está viviendo el venezolano promedio hoy. Mañana, con el aumento, tendrá que sobrevivir con $10 por unos días, por apenas unos días. Porque la misma medida de nuevo aumento ya hizo que se esperara bastante más de 50 bolívares por dólar la devaluación. Wow. Esa es la realidad de lo que vive el venezolano. El venezolano vive también con una parte de ese circo sin nada de pan. Porque hasta lo de hoy, esa alegría por ver que un sector de Latinoamérica pudo expresar de una manera tan contundente nuestra realidad en ese sentido, algo que es realmente impresionante. Hay que recordar y hay que de nuevo agradecer mucho este esfuerzo del Partido de Acción Nacional en México por ese mensaje tan contundente. Pero es también parte del circo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes ese circo encendiendo de verdad a los presentes? Si en los presentes terminamos de entender que estamos hablando de que es el Partido de Acción Nacional en México y que jamás hemos estado ni cerca de algo de eso por parte de la estructura política venezolana, que en todos estos años de chavismo, no importa la salvajada, el crimen, no importa lo absolutamente antidemocrático, no importa lo que haya hecho Chávez o Maduro, jamás se ha visto una expresión, ni siquiera, pero una expresión que se le acerque a algo, a lo que hoy demostró, lo que se demostró hoy en México. Entonces, por parte de la dirigencia política del país, porque eso hay que dejarlo muy claro. La gente, cuando ha salido a la calle en sus múltiples acciones de protesta, ha estado muy, muy clara en el mensaje. Cuando el mensaje se distancia de la estructura política, el mensaje es contundente, es adiós, es hasta aquí. El problema es que ese mensaje no logra quedarse, no logra capitalizar, no logra obtener el triunfo debido a esa representación política que hace que todo eso se desvanezca. Entonces, hasta el mensaje de hoy puede quedar en circo si no se entiende que hay que ir con esos mensajes como antorchas para la consecución del triunfo, que no es otro que el fin del proceso revolucionario y entrar en una etapa de reconstrucción y las bases para la libertad. Ahora, los mensajes en México fueron: primero, no eres bienvenido. Danos comida, no balas. Deja de matar a tus niños. Tremendamente duros. Sí, lástima el de darnos comida, porque ese no es lo que debe hacer, no es lo que debe pedir la gente. La gente debe pedir el fin al proceso genocida que significa el socialismo en Venezuela. No hay futuro para Venezuela dentro del marco del socialismo. No hay futuro para Venezuela con la revolución en el poder. No hay futuro para Venezuela mientras no se entienda, que esto es otro punto muy, muy importante, que la estructura de revolución tiene que ser execrada de raíz. No como la oferta que está poniendo en la mesa cierto sector político del país, esa misma posición que ha acompañado al chavismo en elección tras elección y ha ayudado a vestirlo de democracia. El capitán de esa propuesta política es el mismo que entregó 2 veces las elecciones que ganó en el 2012 y 2013, que está buscando poner en la mesa una oferta de justicia transicional basada en impunidad. Es decir, lo mismo, pues. Antes vamos a alcanzar esa impunidad a través de los votos para mantener de manera democrática y viva la idea de la revolución y la destrucción nacional, y ahora vamos a hacer que a través de una transición, de una negociación, a través de un diálogo con ciertos garantes, entrar a un proceso de justicia transicional donde la impunidad sea la bandera para intentar mantener la constante de la destrucción nacional. Por eso es fundamental que se entienda que es una tiranía que debe ser desplazada, que debe ser arrancada de raíz para poder decir vamos realmente a la reconstrucción.
estos juegos de negociaciones, de transiciones pactadas, aparte de que son negativos para las bases del mañana, hay que entender que la parte con la que supuestamente se negocia no es un mal gobierno, es una tiranía comunista con un grandísimo componente en la construcción de este narcoestado que está involucrada señalada, ya evidentemente, algo que advertíamos hacía muchos años, pero ya ese letrerito no se nos va a borrar por mucho tiempo, de país patrocinante del terrorismo internacional. Entonces, ¿contra qué vas a pactar qué? ¿Qué garantía te va a ofrecer el criminal en cuestión? Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, y por eso es que es tan importante no solo desoír el mensaje de los que están proponiendo esa alternativa, sino que recordarlo, mantenerlo anotadito, porque no es otro acto más que de complicidad en el proceso de destrucción de Venezuela. Sabes que hoy, de alguna manera, a través de lo que tú aclaras y vienes aclarando por años, y de alguna manera el que tiene oídos puede ir teniendo razonamiento, ¿no? Después que lo tengo que decir, ¿no? La gente opina, es bueno, es malo, no sirve, lo que sea, pero realmente a nadie le importa lo que opina la gente. Solamente es de qué manera se manipulan las manadas humanas. Y las manadas humanas, cuando cree que es blanco o negro, eso ya está preparado. En un caso particular, estamos viendo que le van a hacer, para hacer una analogía que me da la impresión como el camino va en esa misma dirección, con las mismas características, con las mismas palabras. En el caso del presidente mexicano, cuando dice liberalismo, tenemos que empezar a privatizar no, a estatizar todo porque lo otro no funcionó, lo dijo claramente. Eso me hace acordar a Chávez. Es que es la misma receta. Porque Chávez y otros es lo mismo. Entonces después, fíjate cómo va diciendo las cosas. Yo voy a tener el ejército, el control soy yo. Yo soy el jefe de la nueva policías o militares que voy a armar. ¿Qué dice Maduro? Lo mismo. ¿Qué dice para el pueblo? Bueno, señora, todo el mundo va a ganar. Yo voy a ganar el 40% del salario que tenía el antiguo presidente que estaba ahí al lado de él. Y dijo, le voy a bajar los salarios a todos los empleados públicos. Y yo tengo una pregunta. O esta persona no está bien, y no quiero decir que seguro que no está bien. ¿Tú sabes lo que es cambiar la mentalidad de un país corrupto en México de toda la vida? Y lo quiere cambiar en 2 años y medio, que va a ir a una propuesta oficial dentro de 2 años y medio. Y no, la policía nueva que va a poner, sacándole a Marina, sacándole al ejército y a cualquier otro lado donde pueda conseguir gente. Porque los que están ahora, que él dijo que eran 20.000, él mismo lo dijo, son todos corruptos. Son todos apoyando al narcotráfico, la policía de México. Esa estructura delincuencial que cuando te agarra un coche en la calle tenés que dar la coima a la policía. Y cuando tenés que hacer un trámite en la oficina en México tenés que darle la cometa, si no se mueven los papeles. Sí. Bueno, hoy, esta semana tuvimos un caso aquí en el país que es muy representativo de eso, profesor. Esta semana una abogada venezolana introdujo un documento donde ella estaba haciendo un reclamo
porque de manera directa se le solicitó para que el trámite siguiese su curso legal $300. Entonces ya es una tarifa impuesta de una vez en la única moneda de curso en Venezuela, de curso real, porque así funcionan los procesos donde se degrada cualquier estructura institucional de un país. Cuando el proceso de corrupción es alimentado desde la estructura de gobierno, se va generando un proceso que va carcomiendo toda la estructura social. Por eso no es raro encontrarnos con todo esto, ¿no? Y vamos a abrir ya ahora el panorama con respecto a lo que es la corrupción, hacia dónde se llega. Vamos a hacer una pequeña pausa primero y vamos a entrar a lo de México y Venezuela. Hay un común denominador, socialismo, y hay herramientas. La herramienta de la que estamos hablando ahorita es la demagogia. Esa demagogia asquerosa, barata, ridícula, que tiene tanto aplauso, que tiene tanto adicto a esa cosa babosa y tan ridícula que representan en su discurso estos personajes de esta izquierda revolucionaria, o como ellos le quieren colocar, esta izquierda progresista de avanzada. Es lo mismo, simplemente es un proceso demagógico que tiene muchísimo tiempo corrompiendo y carcomiendo a la sociedad. Ahora vamos a la corrupción, de nuevo. Dime, Jenny. Sí, fíjate que interesante, porque primero estamos hablando, le guste o no a la gente, estamos hablando ante un dictador. Dijo, el poder lo tengo yo. Yo soy el responsable de lo que va a pasar. Yo voy a controlar todo lo que está pasando. Yo voy a reglamentar la vida de los mexicanos. Uh-huh. Yo le voy a regalar salario a la gente que no trabaja. Yo me voy a preguntar si hasta ahora tuvieron que pedir prestados porque los presupuestos no alcanzaron. Y encima quiere gastar más dinero en hacer el tren ese, en aeropuertos, en hacer 5 o 6 para el petróleo. Ese es no sé cómo se llama eso que tienen ellos para poder hacer gasolina. Sí, pero va a vender el avión presidencial y se va a bajar un 40%. Es eso. Acuérdate que cuando yo creo que para rematarlo, se remata por nada. Claro. Y segundo, hay que volverlo a comprar cuando venga el nuevo. Claro. Porque no estamos en la época de las palomas, ni que vamos caminando, ni que tomamos el colectivo para ir a un lado. No, por cuestiones de seguridad también. Por eso te digo que este hombre está viviendo de ilusiones, y aparte es un dictador nato. Él quiere controlar todo eso. ¿Y de dónde van a controlar 80 millones y todas las organizaciones corruptas y narcotraficantes? Eso no tiene ningún sentido. Uh-huh. Pero vamos a verlo, está ahí. Estuvimos muchos años con Chávez, el único que sí vamos a tener que ser más rápido del muro para por lo menos contenerlo, porque ya de por sí aumentará el salario como hace nuestro querido amigo Maduro. Uh-huh. Y ya le va a aumentar el 100% del salario y va a regalar salarios. Y ya los ricos tienen que pagar a los pobres. Profe, ¿Puedes imaginar cuánta gente de México vendrá a Miami a invertir su dinero ahora? ¿Sabes cómo saldrán corriendo de ahí? Porque es muy probable que en poco tiempo nadie esté seguro de poder recuperar lo que invirtió. Sí. Profe, estamos a verlo, así que no nos hagamos problemas. Sí. Profe, lo que vamos a vivir en México es una historia que tampoco es nueva, como no es nueva la historia de Chávez. Aquí la gente nada más quiere recordarse Chávez. Ok, Chávez quizás es el libretico de ahorita que puede utilizarse como ejemplo en el mundo, ¿no? Y colocar de referencia los que están en contra de esos procesos diciendo no vamos a llegar a convertirnos en otra nueva Venezuela, mientras otros dicen no vale, eso no va a suceder, nosotros no somos Venezuela.
Lo cierto es que en Venezuela se sabía bien, y cualquiera que tenía, que tenía dos dedos de frente, que tenía un poquito de razonamiento, amor patrio, sentido común, cualquiera que no fuese socialista sabía que lo que Chávez iba a imponer era esto, este proceso de destrucción. Entonces, en México aún es más fácil, ¿no? Porque López Obrador lo ha dicho. Lo que me gusta es el proceso de Chávez. Entonces, lo que va a vivir México lo sabemos, está escrito, está diseñadito, es una cosa que está muy clara. Vamos un momento, profesor, de nuevo a Venezuela y vamos a acercarnos a lo que le estaba hablando yo de la corrupción, porque la corrupción es algo que va a ser tan fuerte a medida de que se van revelando estos asuntos, que vamos a llegar a lo que yo le comentaba desde que estamos hablando, desde que se dio a luz esta operación Lavallato con el asunto de Odebrecht y todo lo vinculante a Petrobras y toda esa estructura. Yo le decía, profesor, que el monto de lo que se iba a ver allá iba a ser el sencillo dentro del bolsillo de cualquiera, comparado con la realidad de lo que era lo robado en Venezuela. Y hoy quiero traerle a usted un ejemplo. La operación Lavallato cierra con un número. 2.500 millones de dólares se lavaron en esa operación. 2.500 millones de dólares fueron lavados en una operación que ha hecho un escándalo a nivel mundial, que ha costado en Latinoamérica censuras de todo tipo, caídas de partidos, que de todo ha sucedido. Hay detenidos y presos en cada uno de los países donde se fue involucrando Odebrecht con eso. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. En el caso particular de este hombre que está bajo investigación y fue ya sentenciado, va para juicio, ya está bajo las leyes y la justicia norteamericana, Andrade admite, esto es lo que él admite, no son los números formales de una investigación, admite que recibió en sobornos, solo en sobornos, no está hablando del monto de lo que él ayudó a lavar, en sobornos él recibió 1.000 millones de dólares. 2.500 millones de todo el escándalo de Odebrecht, él recibió solo en sobornos 1.000 millones de dólares. Hay que entender la dimensión de lo que significa eso dentro del gran negocio criminal que ha hecho el chavismo con Venezuela. Venezuela fue saqueada y continúa siendo saqueada. Venezuela fue endeudada, exprimida por el socialismo de una manera realmente salvaje. Y entonces estamos frente a esta realidad increíble adentro de Venezuela, adentro de nuestra realidad. Nuestra estructura política y comunicacional es incapaz de someter al público esos ejemplos. Es incapaz de decirle al público venezolano, al promedio venezolano, esa realidad, para que la gente pueda enfrentarse con la más clara y evidente verdad. No se pudo hacer esto sin la colaboración activa y participación activa de eso que llaman oposición. La destrucción de Venezuela es un hecho el cual lograron de la mano, en conjunto, eso que se llama gobierno comunista y esa oposición socialista, que trabajaron en conjunto para hacer esta realidad. Este país destruido y esclavizado por el socialismo es un trabajo perfectamente orquestado y realizado, un agavillamiento. Nosotros utilizamos ese término, esa terminología como parte de la jerga legal. Agavillamiento no es otra cosa que ese concierto para delinquir, en el cual hicieron posible vestir de democracia el robo más salvaje de la historia. Cualquier semejanza, aunque sea con los robos de los nazis durante la Segunda Guerra, se va a quedar corto, profesor, porque aquí estamos hablando de los millones de millones en liquidez, en dinero real. Todavía no hemos entrado a especificar la parte del robo, de lo que más se señala a los nazis, del robo de las obras de arte. Aquí hace años tuvimos un escándalo cuando se descubrió que una pieza importante del Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela, si no me equivoco, era un matiz.
Bueno, ese matiz supuestamente se descubrió que era falso, se hizo una persecución, estuvo involucrado y señalado el que era el vicepresidente del país para aquel entonces. Toda clase de escándalos y sucesiones fueron pasando en torno a eso. Lo cierto es que quien crea que el arte que está en nuestros museos son los Picassos que en alguna vez se compraron, son los Michelena, son todas esas piezas que forman parte del patrimonio de una nación. No, eso tampoco existe. Eso también fue saqueado. Entonces vamos a pasar a eso, desde el saqueo que mata el hambre del hoy al saqueo que mata la esperanza del mañana, porque también llegamos al proceso de endeudamiento. Estamos hablando, profesor, de que lo que le han hecho a Venezuela, lo que le ha hecho toda la estructura política acompañada de una estructura comunicacional y lamentablemente validado por la estructura académica del país al vestir todo esto de democracia, ha sido el acto más criminal de la historia contra un país. No hay nada ni cercano frente a eso. Esa es la realidad que nosotros tenemos que empezar a hacerle entender a la población, para que entienda la población que no existe posibilidad alguna de ningún tipo de justicia transicional pactada. No la hay, porque el que está pactando, ya del otro lado, no es el criminal, sino es el aguantador, el que hizo posible todas y cada una de esas cochinadas y ahora quiere terminar de vestir de impunidad el hecho criminal el cual lo salpica. No, hablando contigo. Y entonces cuando veo esta noticia que la tenemos, que de alguna manera muestra lo que tú estás diciendo, acusan de lavado de dinero y soborno al dueño del canal venezolano Globovisión, un orden. Esto lo dice Univisión. Y aquí todo el mundo lo sabía. Aquí todo el mundo lo sabía. Cuando estuve este viernes pasado en la casa, no somos tontos, ¿no? Estuve en una casa con mucho dinero, con yates en la puerta, con personas que llevan cosas a Venezuela y que reparan lo que no hace falta. Un ejemplo, lo que cambiaron no hace falta que lo cambiaran porque estaba nuevo. Yo me pregunto, ese no es norteamericano, ni ese es un trabajador, nadie cambia lo que no se necesita. Por consiguiente estamos hablando de gente que vive en Miami. Tienen lanchas que van y vienen a Venezuela. Y que le sobra el dinero, y eso no creo que le sobre el año cuando viene a la Chile. Tenemos aquí el de Globovisión que estaba acá haciendo publicidad y todo lo demás. Y por lo visto parece que ya la fiscalía lo determinó quién era. Yo me pregunto, ¿cómo uno entretiene a la gente? Porque parece que aquellos disfrutan o aprueban. Mucha gente aprueba estos ladrones y estos que distorsionan, que son los que están estafando a Venezuela hace mucho tiempo. Y que son de derecha o izquierda, pero son delincuentes. No hay izquierda ni derecha. Claro, yo te diría con toda honestidad, nosotros acá estamos felices porque el dinero de este bien viene por acá. Y de alguna manera los bancos están contentos y felices porque lavaron por cantidad de dinero. Y seguro que ellos están más seguros acá que en Venezuela. Por eso cuando yo escucho y los veo a los socialistas venir a Miami y son venezolanos, lo único que van a hacer van a destruir los Estados Unidos también. Y la gente que quiere un país sano, libre, en beneficio de Venezuela, no en beneficio de los Estados Unidos, ni en beneficio de delincuentes y narcotraficantes que están aquí en todo. Uno se genera pensar
qué difícil tarea es la tuya, ¿no? Porque lo que tú estás pidiendo es lo que corresponde. Y lo que está triunfando en Miami con muchos venezolanos, lo que está triunfando en Venezuela con los narcotraficantes, o en México con la mayoría de los políticos presidentes mexicanos y los políticos de Colombia y de todo, yo me pregunto, parece que están más felices que vivir entre delincuentes que hacer lo que tú quieres hacer. Va más allá, profesor. Va bastante más allá. Porque hay un gran problema en Venezuela, que también se ve reflejado en muchos países en general. Es cuando toda la estructura ha hecho posible que la gente no tenga alternativas. Cuando usted le niega la posibilidad de la alternativa, la gente se va acostumbrando, enquilosando, y eso es lo que hay. Vamos a votar por el menos malo. Y van entrando en ese ciclo, y ese ciclo hace que no pueda avanzar. Por eso es que las propuestas de cambio, sobre todo de cambio profundo en nuestros países, tienen que pasar primero por un análisis de la realidad de lo que significa ese país y quién está ofreciendo y de qué manera se está ofreciendo ese cambio. Aquí en Venezuela se le quiere decir a la gente que Chávez llegó con un discurso de cambio. No, Chávez llegó con un discurso de exacerbar lo que estaba malo. Eso exactamente lo vemos en las posiciones de López Obrador hoy, que hoy todas las señalamos de mal, y alguien puede decir en el momento en que Chávez llegó que esas posiciones eran las correctas. No, simplemente eran igual de malas. Y se le miente a un sector del país que no entiende que es natural que en un país existan grandes sectores que no entiendan, que dependan de un liderazgo que les enseñe esto está bien y esto está mal, y eso es natural en todos los países. Entonces, ¿qué encontramos? Que esa población es absolutamente manejable por los que vienen a hacer daño, cuando toda la referencia, toda la élite política, comunicacional, todo ese establishment que hace que un país avance, que una sociedad avance, su preocupación es esclavizar más ese país y no llevarlo hacia el desarrollo. Por supuesto, no va a haber posibilidades de alternativa. Y ahí es cuando vienen los fenómenos de ruptura general de la sociedad. Ahí es cuando tiene que existir, y más en el estado de crisis al cual ha llevado Venezuela, el estado de caos en el que estamos sumidos, esa ruptura es total. Si no, no va a haber ningún tipo de posibilidad de cambio. Y esa ruptura no es ni siquiera esperada o llamada por la sociedad. La sociedad no sabe que tiene la posibilidad de lograr eso. Cree que es un imposible porque nunca ha visto esa alternativa. No cree que eso sea viable. Pero hay que entender una cosa, esa misma sociedad va a ser la que la reciba con una alegría extraordinaria. Cuando ese fenómeno, si se da, se ejecuta y se extrae de raíz a ese cáncer y se demuestra la verdad sobre cómo fue que se llegó a esto, cómo fue esa acción cómplice que hizo posible esta desgracia, esa sociedad va a verse volcada a ese cambio y va a continuar en pro de que ese cambio se consolide, que sea un cambio profundo y vaya hacia adelante, cambie realmente la estructura del país y junto con ella esa misma sociedad evolucione. El asunto es que hay que entender que esa ruptura, ese cambio, ese proceso no va a ser acompañado ni pedido por esa sociedad. Esa sociedad no sabe que existe esa posibilidad de cambio, no sabe que existe, que tiene derecho a vivir, no lo entiende, eso le fue anulado durante muchísimos años. Por eso depende exclusivamente de una vanguardia que decida esto hay que hacerlo. Y llega el momento en que tienes que encimarte sobre tus hermanos para hacer esos cambios. Hace años escribí un artículo que se llama Lo tangible y lo intangible. Y habla sobre ese entendimiento de lo intangible, de lo que es honor, de lo que es dignidad, de lo que es orgullo, para poder hacer tangible de nuevo a Venezuela. Si nosotros no entendemos, si esa vanguardia no termina de entender la necesidad de dar esos pasos en los que incluye encimarse por encima del resto de los venezolanos y ejecutar los cambios, encimarse y dejar atrás
todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Si esa decisión no llega, el país va a seguir carcomiéndose, el país va a seguir perdiéndose. No se puede esperar por el despertar general de una nación en estos tipos de procesos, y menos en estos tipos de procesos donde también el proceso de coacción que le han hecho a la sociedad, de irla sometiendo de las mil maneras, más allá del hambre, hay un sometimiento psicológico, hay un sometimiento por miedo, hay un sometimiento en tantos sentidos de lo que ha logrado el proceso socialista, hay una minimización del individuo junto con la animalización de grandes sectores de la sociedad. Entonces, esas son realidades que hay que entender el daño hecho, hay que entender nuestra realidad para poder entender el tamaño de la cura necesaria para poder hacer esa reconstrucción social. Y eso no depende del volumen de una sociedad que haya despertado. Eso no va a suceder. Depende de la acción de una vanguardia decidida a ejecutar los cambios en pro del desarrollo de la nación. Hay un problema con su micrófono, profe, ahora sí lo escucha Noel, pero le quería comentar a Noel que el carnet de la patria es más famoso que Facebook. Dijo Delcy Rodríguez que el carnet de la patria tiene 19 millones de inscritos, mientras que Facebook solo 13 millones. Bueno. Es para reírse, pero es para llorar. Bueno, esa es la vicepresidenta del país, fue presidenta de la Cámara de la Asamblea Nacional Constituyente, fue ministra de Comunicaciones, ha ocupado sobre 200 cargos en este país, tiene tantos cargos como propiedades, ella misma admite que ella y su hermano y toda la estructura socialista que está en el gobierno, lo único que están es en un proceso de resentimiento y por venganza. Su venganza es contra los venezolanos, su venganza es contra el país. Eso es ella, eso es Delcy Rodríguez, eso es el socialismo, es eso. Simplemente un acto de alimentación de resentimiento y de una mentira constante. Eso que nos hablaba Orwell en 1984, de esa mentira constante, aquel ejemplo con el chocolate. Rompimos récord de producción de chocolate. El periódico que quemaba en aquel momento Wilson Smith hacía la referencia a 10 toneladas el récord. Y ahora tenemos un nuevo récord, 7.2 toneladas. Esa es la realidad de lo que hace el socialismo. Va haciendo y enloqueciendo a la gente en una risa que se convierte en llanto, en una risa fría, cuando se termina de analizar el efecto de lo que te golpea. Sí, se termina en llanto, porque si nosotros que no somos venezolanos, que vemos noticias y uno dice hasta dónde va a llegar, y siempre hay algo más grave, más doloroso, se dan ganas de llorar en serio. Y de desamarrear a la gente para que despierte, para que se dé cuenta que si no se despiertan, no hay salida. Es que no hay salida. El problema, y entender la dimensión del problema, es la base de la realidad. Nosotros terminamos hoy cuando miembros de esa oposición se distancian de esa oposición y empiezan a hablar de la falsa oposición. Yo me sigo riendo, ¿no? Porque ahora vamos a la otra risa, a la risa que tiene un sector del país que tiene años advirtiendo esa realidad, que señaló a esas personas como culpables, a esa visión como un todo. Porque aquí el que llamó a votar después del 2004, y eso es importantísimo tenerlo claro, aquí cualquier dirigente político, comunicacional, académico, cualquier persona realmente interesada en este país, que se haya puesto a leer las sentencias que hicieron posible el fraude del referéndum revocatorio, que se haya puesto a entender los números y la mentira electoral, que se haya topado simplemente con el hecho de investigar por qué un grupo multidisciplinario de especialistas en estadística, en matemática, están diciendo es un fraude.
¿Por qué esa teoría se utiliza en todas las universidades del mundo para poder demostrar un fraude electoral? Porque esa realidad se le ocultó al país. Porque ellos insistieron en seguir jugando a la democracia con un proceso que tenía todo el control del aparato político. Entonces, cuando el país se enfrenta a esa realidad, podremos ir haciéndolos despertar. Que muchos de los que hoy están diciendo aquella falsa oposición fueron parte de eso. Total y absolutamente parte consecuentes de esa realidad. El daño hecho a Venezuela es realmente profundo, Yanni, realmente profundo. Y es muy, muy importante que el mañana refleje ese daño, refleje a sus protagonistas y a los que se usufructuaron de ese daño. Lo refleje de manera muy clara, que se entienda que nadie, absolutamente nadie de los que participaron en este desastre debe ser parte de la dirigencia del mañana. Nadie está diciendo que tienen que dejar de ser venezolanos, que están execrados. No. Dirigir el país no puede ser con los cómplices de esta desgracia. El país del mañana no puede ser fundamentado en la complicidad de esta desgracia. El país del mañana tiene que venir después de un proceso de ruptura y en la generación de unas bases sólidas, donde se le demuestre al venezolano la importancia de la verdad, el castigo al criminal, el castigo a la corrupción, no sobre la impunidad e impunidad. Es interesante porque cuando estamos hablando, a ver, esto es importante, es para mí, ¿no? Discúlpenme que uno pueda dar una opinión, pero en este momento, todo lo que se prepara y se oculta, y están las aves de rapiña esperando para poder comerse más a Venezuela. Nos encontramos con los aliados como México, los socialistas mexicanos. ¿Por qué? Es porque seguro que Maduro se va a ir a México. Y de alguna manera, toda la mafia, la unión, saber cómo se roba, saber dónde está la FARC sacando dinero de un lado para otro para hacer la vida imposible cualquier otro gobierno venezolano que venga. Eso es. Esos corruptos están ahí y están cambiando de país en país. Y lo más triste es que los bancos lo están apoyando. Porque, uno es así, no somos niños de pecho. Gorrini y todo lo demás que estuvieron acá y están acá en Miami haciendo de periodistas y tener canales que compran y hacen, vuelven a Miami socialista apoyando por atrás para después seguir robando por su delincuencia. Y no es que estoy inventando, léanlo, infórmense. ¿Y quién apoya todo esto? Los bancos que aceptan, se entretienen y ganan millones y millones de dólares. Y la corrupción está aquí, sí, está aquí en la Florida. Y la corrupción les conviene. ¿Y qué hacemos? Bueno, seguro que ahora le sacarán todo ese dinero que van a recaudar de esta gente. Seguro que le pondrán en la cuenta bancaria por muchos años y lo único que darán son los bancos, porque van a prestar dinero y van a hacer miles de dinero a través de ese dinero que ponen de Venezuela. Sí. Y yo me hago esta pregunta, ¿y dónde está la verdad? ¿Cómo pueden seguir engañando a nivel generalizado? Y te voy a decir más. Si tú te crees que uno es raro de ir a invertir a México o ir a invertir a Venezuela, no. Si yo voy a invertir en estas circunstancias, yo voy a que el dinero, y si quieren le digo cómo trabaja, porque el problema es que hay que darse cuenta, por lo menos decirle a ver si escuchan las oyentes, porque a la gente no le importa nada de eso. Fíjate que las empresas que se compraron después que la vendieron en Argentina
y no meterme con ningún país. Argentina, como no podía pagar, la deuda argentina se daba por el 20% de su valor. O sea, si tú tenías, por ejemplo, un millón de pesos, aquí tú pagabas 200 y te daban el valor de cobrar de Argentina 1 millón. Sí, eso es lo que han hecho con los bonos de deuda venezolanos. Ok, eso te digo para explicarle, para que entiendan, ¿no? Y no pasarme con Venezuela. Entonces, cuando vendieron las empresas argentinas, por todas las pérdidas que son del Estado, como pasa con PDVSA, esa misma, que hay 100.000 empleados, nadie cobra y el petróleo va reduciendo lo que puede traer, y no hay maquinaria, se rompe todo, se roba todo. ¿Sabes cómo la compraron? Y yo haría lo mismo como gente que quiero aprovecharme del país. Y es lógico. La compran, cuando las venden con esos bonos que ellos pagaron 200, nominalmente Argentina reconoce 1.000. Entonces yo pago nada más que el 10, el 20% de esa empresa que es multimillonaria, de electricidad o de gas, lo que sea. De lo que sea. Entonces le doy el 20% a los vivos de Argentina, y de ahí se sacan el 30-40% para ellos. El resto lo pido prestado a los bancos. Quiere decir que esas compañías no me salen nada. Que los bonos de Venezuela los compraron ciertos inversionistas de Estados Unidos. Porque cuando anda que armar Venezuela, eso va a ir a precio nominal de lo que vale el dinero de la deuda. Claro. Y esa es la idea de siempre, profesor. Y por eso esa estructura funciona. Y esa estructura funciona, y por eso es que hay que poner la pantalla en grandote, abrir la visión completa, para entender que si bien aquí en Venezuela no pudo lograrse esto solo por la acción de gobierno, lo que nosotros hemos visto durante muchísimo tiempo en la historia forma parte de ese juego de estructuras. En este caso lo apuntamos exclusivamente hacia el área económica de los intereses bancarios y ese gran negocio. Pero todo eso está oculto bajo estos gobiernos pseudodemocráticos. Y quítate tú para ponerme yo un ratico y vamos a seguir robando juntos. Por eso es que es tan importante que se entienda la necesidad de la ruptura total en la situación en la que nosotros estamos. Venezuela necesita una frase que se dice mucho al jugar dominó, se necesita una caída y mesa limpia. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué pasó? Venezuela necesita un reinicio. Venezuela necesita un reinicio, porque esas realidades son importantes a entenderlas en profundidad. El caso argentino, Argentina va ya el año que viene de nuevo a elecciones presidenciales. Es bien interesante cuando usted lee el boletín político del PSV, del Partido Comunista que está en el poder en Venezuela. Ellos ejecutan un boletín cada cierto tiempo, ¿no? Y ellos están expresando directamente en su boletín de estas semanas el temor por la estructura internacional, las posiciones, el triunfo de Bolsonaro y cada una de estas situaciones, pero de una vez ven como apetencia y objetivo las elecciones próximas en Argentina. Y eso va de la mano con lo que hablábamos hace poco sobre la importancia del accionar hoy. La importancia para Venezuela de accionar hoy, de aprovechar este escenario internacional donde se encuentra con un Trump, con un Bolsonaro, donde no están cosas como los Kirchner en Argentina, donde no está Santos en Colombia, donde Evo está encerrado en su espacio, donde se está señalando el carácter criminal de Ortega en Nicaragua, donde todas esas realidades están hoy propicias para que Venezuela pueda conseguir ese cambio, para que Venezuela pueda ejecutar su ruptura y encontrar el soporte de estos dos, de Trump y de Bolsonaro, y la comprensión y el silencio, importante silencio, de estos países
que fueron cómplices en su momento de la destrucción de Venezuela, que sintieron hoy, que sienten hoy en su proceso de reconstrucción las dificultades que tienen para entender la dimensión de lo hecho aquí. Argentina puede ir en elecciones el año que viene y todavía aún sigue sin bajar mucho electoralmente la posibilidad del kirchnerismo. Es decir, puede volver ese cáncer por vía voto de nuevo a gobernar la Argentina. Es una cosa impensable, pero puede volver. Pero si lo decíamos nosotros, exacto, cuando subió Macri, ¿tú te acuerdas que sí, yo te lo dije? Lo conversamos mucho. Claro, va a venir de vuelta porque la mayoría del 50% de Argentina son gente que se le da un salario sin trabajar y son gente con poca cultura. Y eso no quiere decir, con cultura quiero decir que son gente acostumbrada. Mira, cuando se le daban las casas en Buenos Aires a la gente que venía de ser, como en cualquier país y en su gran mayoría que vengan de México o que viven de Cuba, que a las 5 de la tarde toda la mayoría son borrachos, le daban los apartamentos completos y le sacaban el parquís, el piso de madera para hacer asado. Agarraban las máquinas de coser que se les regalaba el gobierno para que aprendieran a coser o hacer ropa y por la otra puerta las vendían. Tú con ese tipo de personas que son un 60-50% de todas las naciones, tú no resuelves nada ni le entras a la logia. Lo que tienen que hacer es vivir sin trabajar y tomar bebida. Eso es lo que quieren. Eso es lo que Ahora, quieren. no se puede decir porque eso no es mentira. Bueno, sigamos con esta falsedad. Entonces, y vamos a ver nunca que los países funcionen en armonía. Entonces, profesor. Por eso cuando Estados Unidos defiende su frontera, tiene que defenderla, porque realmente lo que si se deja entrar todos estos socialistas, lo único que vamos a hacer van a destruir los Estados Unidos. Por eso es tan importante, profesor, identificar el asunto completo. Y por eso vuelvo a la palabra y al hecho. Es izquierda, es socialismo. ¿Para qué? Para hacer más socialismo y más izquierda ya en aquellas fronteras, ya en ese país. Cuando usted ve este reflejo en la estructura de ese planteamiento, de ese boletín del chavismo, y ve la posibilidad de la realidad argentina, ve ese importante avance que es que se celebrase una cosa como la cumbre del G20 por primera vez en Latinoamérica y fuese en Argentina, se encontrase la oportunidad de este avance y este despegar, de este encuentro hacia el mañana. Ese encuentro hacia el mañana se enfrenta a un proceso electoral el año que viene que va a llevar muchísimo del dinero robado aquí para hacer posible la ingobernabilidad durante este tiempo para Macri, acrecentarla de una manera salvaje y darle soporte político electoral a lo que vaya a presentar el kirchnerismo. El juego democrático es una cosa realmente complicada frente a las realidades de la cantidad de millones y el control comunicacional que tiene el aparato de izquierda. Frente al hecho de lo que es Venezuela, multiplican cualquier realidad de esos países por miles, para que se entienda la ingobernabilidad que va a vivir Venezuela si no se hacen las cosas de la manera fáctica, incómoda, espantosa, horrible, que es extraer la tiranía e imponer una dictadura para que sentar las bases de la libertad. Si alguien sostiene que existe algún tipo de estupidez como la concertación chilena, como el proceso democrático que puso a Macri, o este cambio en Colombia, si se sostiene esa realidad para enfrentar la realidad venezolana, simplemente se está haciendo cómplice de la destrucción de Venezuela, muchísimo peor para el mañana. No hemos pasado del horario, pero realmente es un placer enorme y el deseo de que Venezuela, primero que dice, y lo diría mi punto de vista, asóciense, ya hay grupos, hay que asociarse, no solo bastan las palabras, hay que buscar líderes, los líderes se hacen a través, cuando uno le da el poder a alguien, el poder no se delega, hay que tomarlo.
tienen que entender que ya hay que buscar líderes para que luchen. 1 o 2 líderes, por decirlo de alguna manera, son los que manejan un país. No son la gran mayoría se manipulará. Pero si no hay líderes tampoco se puede llevar nada adelante. Así es, profesor. Bueno, muy buenas noches, profesor. Los queremos y sabes que siempre estamos a los otros. Gracias y muy buenas noches a todos.